Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Isaac Camargo Freire, director nacional del curso de Estadística Descriptiva 2040-40. Y a partir del presente video tutorial vamos a identificar la manera mediante la cual podremos construir una tabla para datos agrupados usando el software Excel. Es importante tener presente que esta tabla la vamos a construir a partir de una variable cuantitativa continua. Hay que tener presente que una variable cuantitativa continua es aquella que surge a partir de un proceso de medición y no de un proceso de contar o del simple hecho de contar, como en el caso de las variables discretas. Observamos que en este caso la variable a analizar corresponde a promedio de edad y hace alusión a una variable analizada en un conjunto de datos asociado a indicadores de accidentalidad vial por municipio. En este caso, el primer término corresponde a el promedio de edad en un determinado municipio. ¿Sí? Ok, entonces el primer paso es identificar cuántos datos tenemos. Podemos hacerlo a partir de la fórmula o función contar. Presionamos doble clic sobre la función al escribir Shift 0 y seleccionamos los datos. O simplemente visualizar en el eje vertical de Excel cuántos datos se identifican. En este caso tenemos 200. Acto seguido procedemos a identificar cuál es el dato máximo. Una alternativa puede ser ordenar los datos de menor a mayor para poder visualizar cuál sería el dato máximo, pues sería el último, o cuál sería el dato mínimo, pues sería el primer dato. Presionamos doble clic y seleccionamos los datos. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con el valor mínimo, usamos la función min para determinar el dato mínimo. Seleccionamos nuevamente los datos y listo. En el caso de las clases, podemos utilizar la siguiente ecuación que corresponde a la regla de Sturges. Nos permite identificar cuántos intervalos de clase se construirán en nuestra tabla de frecuencias dependiendo de la cantidad de datos que se tiene. Entonces tenemos que sería 3.3 por el logaritmo, en este caso sería el logaritmo en base 10, ¿sí? Presionamos doble clic sobre esta función, logaritmo 10, y especificamos el tamaño de los datos o la cantidad de datos a analizar, que en este caso son 200. De igual manera podemos escribir el número 200 más 1. Eso quiere decir que aproximadamente nosotros necesitaríamos construir 9 filas para nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados o 9 intervalos de clase, aproximándolo al entero más cercano, porque no tiene sentido construir 8.5 clases o intervalos de clases. El rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces sería 45 menos 20. Y por último tendríamos la amplitud. Con la amplitud estaríamos definiendo cuántos datos entrarían en cada una de las clases o intervalos de clase. Para ello lo que hacemos es dividir el rango entre el número de clases y podríamos aproximar el término, pero este es opcional. Ustedes deciden si quieren aproximarlo para tratar de trabajar con valores un poco más manejables, es decir, que no tengan tantos decimales. En mi caso yo lo voy a dejar de esta manera para no alterar el resultado y no cambiar las operaciones. Bien, posterior a esto procedemos a calcular el límite inferior, que básicamente es el dato mínimo o la observación inferior de conjunto de datos. El límite superior básicamente sería
el límite inferior más la amplitud, y con eso estaría definiendo el límite superior. Para el siguiente dato vamos a especificar aquí la cantidad de clases, vamos a ponerlo aquí, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Para tenerlos referenciados. Ok, el límite inferior de la siguiente clase, es decir, de la clase número 2, sería el límite superior de la clase anterior. Es decir, este término que está aquí, 22.77, lo vamos a replicar. Podemos escribirlo o utilizar igual y seleccionar esta celda. Aquí hay múltiples maneras de hacer este criterio. O completar la tabla sería manualmente ir sumando uno a uno el límite superior con el límite inferior, perdón, el límite inferior más la amplitud, uno a uno, e ir desarrollándolo paso a paso. ¿Sí? Sin embargo, otra alternativa puede ser tomar el dato de la amplitud, seleccionarlo porque la amplitud no va a cambiar. Si visualizamos, la amplitud es la misma. Lo que está cambiando es el valor del límite inferior. Podemos hacer lo siguiente: seleccionamos esta celda y presionamos la tecla F4 o escribimos el símbolo de pesos antes de la columna y la fila a trabajar, que en este caso sería E7. ¿Sí? Esto lo que hace es que le decimos a Excel que varíe el término de el límite inferior, pero que tome el mismo valor de amplitud, es decir, que no me desplace o no nos cambie la amplitud. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para, nos colocamos en la parte inferior de Excel, voy a darle un poquito de zoom, y vemos que el cursor cambia ligeramente al acercarme a la parte inferior derecha de la celda. ¿Sí? Cuando esto ocurre, implica que podemos replicar la función que acabamos de hacer aquí o el cálculo que acabamos de realizar aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a replicar aquí. Listo, observen que lo que está haciendo Excel es que me está replicando el posible valor que esté aquí, el límite inferior, más la amplitud. Desplazamos acá. Y con eso ya hemos completado los valores de nuestra tabla de frecuencia. Ahora lo que debemos hacer es calcular la frecuencia absoluta. Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. Una de ellas puede ser ir contando entre 20 y 22.77 cuántos datos se encuentran aquí, ¿sí? Manualmente. Esa es una alternativa. La otra puede ser utilizar una función de Excel que nos permite contar la frecuencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque si no se realiza bien, sería necesario realizar nuevamente todo el procedimiento, ¿sí? Es decir, calcular nuevamente el límite, calcular nuevamente los valores mínimo y máximo, porque al final no me va a mostrar la cantidad total de datos. Al final, la suma de la frecuencia absoluta debe ser igual a la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es 200. Si no me da 200, me da superior o inferior, hay algún error. ¿Cómo lo hacemos? Pues visualizamos aquí, vamos a identificar tres teclas, Control Shift Enter, que las vamos a usar posteriormente. Vamos a usar la función frecuencia. Y lo que hacemos es seleccionar solo los datos a contar. Acto seguido, presionamos punto y coma
y le decimos a Excel, bueno, nosotros queremos que nos cuente de estos datos bajo ciertos grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los valores del límite superior. Nuevamente, definimos los datos y los grupos. Los datos son los que están acá analizando o estamos analizando y los grupos son solo los valores del límite superior. Una vez hecho esto, presionamos Enter. Listo. Excel nos dice que entre 20 y 22.7 hay 17 datos. Ahora, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos a proceder a hacer es seleccionar cada una de las filas o todas las filas que vamos a analizar de nuestros intervalos o clases. Una vez seleccionadas, como en este caso, presionamos la tecla F2. Al presionar la tecla F2, automáticamente va a aparecer la función que estamos utilizando. En este caso es la función frecuencia, los valores a contar y los grupos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez hemos identificado o presionado F2, vamos a presionar simultáneamente estas tres teclas al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Y con eso Excel automáticamente ha contado cuántos datos hay por cada clase. Si queremos verificarlo, vamos a la parte superior donde dice suma. Y con eso visualizamos que efectivamente el procedimiento ha sido correcto. Si no sale de manera correcta, entonces sería necesario volver a calcular absolutamente todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Seguidamente procedemos a calcular la marca de clase, que es el punto medio del límite superior e inferior dividido entre 2, que es el punto medio entre los datos. Replicamos aquí. Luego la frecuencia acumulada, que sería el primer dato de la frecuencia absoluta, luego el primer dato de la frecuencia absoluta más el siguiente, es decir, 17 más 27 daría 44, 44 más 22, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero sin embargo, como ya aplicamos una función, ¿sí?, o un cálculo, podemos volver a replicarlo. Lo vemos aquí. Y con eso Excel ha replicado la información. Estimados estudiantes, a partir del presente video tutorial, lo que acabamos de hacer es construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. Muchas gracias, espero sea de ayuda el siguiente video. Gracias.